serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Todos juntos. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Bueno, nos da mucho gusto que esté usted en esta hora aquí en la casa de Dios. Vamos a estar meditando ahora en la palabra, y bueno, vamos a ver este pasaje. A esta enseñanza le llamé abundancia. Abundancia. ¿Qué es la abundancia? Hemos escuchado esta palabra, pero si yo les pidiera y les dijera una definición de lo que es abundancia, ¿qué me diría usted? Que todo hay en mucha cantidad. Sí, eso es una definición. Yo sé que no es de diccionario, ¿verdad? Pero se parece mucho a la definición. Tenía la definición, pero me traje mi Biblia y se me olvidó mi agenda donde tenía mis apuntes. Pero más o menos así va la definición, ¿sí? Es tener bastante, ¿verdad? De algo, de alguna cosa, ¿sí? Eso es la abundancia, tener bastante de alguna cosa. Eso es la abundancia. ¿Usted cómo cree que Dios quiera a nosotros darnos? ¿Poquito o mucho? Mucho, ¿verdad? Yo no sé si, bueno, yo sí sé, no sé, sino sí sé que aquí hay papás, y aunque a veces no tenemos todos los recursos para que pues nuestros hijos puedan disfrutar pues de ciertas cosas, de ciertos bienes, pero nos esforzamos porque ellos los obtengan, porque ellos los tengan, ¿sí? De hecho, vivimos en una generación en la cual muchos padres, incluso aún padres de la iglesia, tienen la idea que dicen: yo cuando era chico no tuve eso, carecí de esto, y ahora pues yo me esfuerzo para que mi hijo lo tenga. Sí, es una generación en la cual tenemos a nuestros hijos pues prácticamente como en una bolita de cristal, ¿verdad? Para que nadie los lastime y nadie los dañe. Pero bueno, no, la intención es hablar de consejos para padres. Ahorita no es una enseñanza acerca de esto. Pero lo cierto es que si imagínense, los padres, la psicología de allá afuera tiene y ha inculcado esto en la mente de las personas, que incluso a nosotros también nos ha afectado. Imagínense Dios que no querrá para nosotros. Quiere cosas, darnos en abundancia. Y no es que yo en esta hora quiera hablarles cosas falsas o simplemente una plática motivacional, no, o que ya me haya vuelto un falso profeta de la prosperidad. Bueno, perdón por lo de profeta, ¿verdad? No, nada de eso. Pero sí, la palabra de Dios nos hace mención de que Dios quiere darnos, y no en poca cantidad, sino en abundante cantidad. Si nosotros vemos el ejemplo de Abraham, si usted quiere ver, el día martes estaba compartiendo en el grupo de varones acerca de las características de Abraham, características que Dios vio en él, y que por eso Dios lo llama a ser ese hombre de fe que trascendió y sigue trascendiendo hasta nuestra época. Pero en el capítulo 13, en el verso 1 y en el 2, a ver, alguien que me lo pueda leer, por favor. Génesis capítulo 13, verso 1 y 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Gracias, hermana Clara. Fíjese lo que dice la palabra. ¿Cómo lo describe la palabra? Riquísimo. O sea, es una expresión superlativa. ¿Qué es superlativa? Exagerada, ¿sí? Exagerada, que está diciendo algo.
O sea, bien podría haber escrito Moisés acerca de Abraham y haber dicho, era un hombre rico, era un hombre pudiente, era un hombre al que no le faltaba nada. Todas esas expresiones las pudo haber puesto Moisés en el momento que estaba escribiendo acerca de la vida de Abraham. Pero no, el Espíritu Santo lo toca a Moisés, lo inspira y dice, no me vas a poner que era pudiente, que tenía lo indispensable, ni que era rico, vas a poner que era riquísimo. Y era riquísimo Abraham, a tal grado que si usted sigue leyendo, dice que se terminó disgustando los sirvientes de él con los de su sobrino por las tierras, porque era tanto lo que tenían de ganado que no era suficiente la tierra que tenían. Entonces se tuvieron que separar. Pero el punto es Abraham era un hombre riquísimo, y no riquísimo en tonterías que a veces uno dice, ay, pues yo aquí tengo una fortuna. Pues si tienes ahí una fortuna invertida, pero la quieres vender luego y ya te dan cualquier cosa por lo que tú aparentemente es mucho lo que tienes. No, él tenía una fortuna, tenía riquezas en cosas que cuando las vendiera él iban a multiplicar la ganancia, ¿sí? En oro, en plata. Hoy hasta nuestros días, si usted tiene de estos bienes, si usted es ganadero o conoce algún ganadero, usted sabe que empiezan criando una vaquita, un becerrito, una ovejita, un marranito, y lo engordan y después le sacan, no sé si el doble, el triple o cuánto le puedan sacar, pero le sacan más. Si usted tiene lingotes de oro, bueno, ya no digamos lingotes, una onza o no sé, alguna moneda, un centenario de oro, usted sabe que ese centenario no se deprecia su valor, sino por el contrario aumenta. Quiere decir que Abraham no tenía pierde en sus riquezas, era riquísimo. Y se lo pongo de ejemplo porque fue un hombre que le creyó a Dios. Fue un hombre que le creyó a Dios, así lo define el libro de Hebreos. Cuando está hablando de los héroes de la fe, define a Abraham como un hombre que le creyó a Dios. Entonces, la diferencia entre Abraham y nosotros es que Abraham le creía de corazón a Dios. ¿Sí? Porque yo sé que si les pregunto aquí, aquí en la iglesia, les pregunto, ¿creen en Dios? Y la mayoría va a decir, amén, amén, amén. Pues hasta el diablo cree y tiembla, no sé si la palabra, los demonios creen y tiemblan. Pero no se trata tan solo de creer de palabra, sino de corazón. Y cuando nosotros le creemos a Dios de corazón, es que entonces viene la abundancia. La abundancia. No me voy a basar hoy en la abundancia material. Claro, todo es parte de un paquete. Todo es parte de un paquete, pero para no oírme tan de la prosperidad, le voy a hablar de beneficios espirituales que nosotros tenemos, de bendiciones espirituales. Y este pasaje que escogimos, que está hablando acerca de gozo, Dios quiere llenarnos de gozo abundante. ¿Qué tiene que ver el gozo con lo que dice el Salmo 36:8? Dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. ¿Qué significa la grosura de tu casa? Ese es el punto que hoy quiero que analicemos. ¿Qué significa la grosura de tu casa? La grosura de tu casa. Usted sabe que la grosura, cuando en el tiempo de Moisés se hacían sacrificios de animales para Dios, y Dios siempre decía, quemen todo el animal, pero la grosura, esa es mía. Levítico 3:16. A ver, ¿quién lo quiere leer? Levítico 3:16.
Y gracias, Nancy, gracias, José Alfredo. Dice, toda la grosura es de Jehová, todo lo demás para el sacrificio, pero la grosura es para Jehová. ¿Y qué es la grosura? La grosura, generalmente lo asociamos, y la palabra hebrea para grosura tiene que ver con grasa, con aceite. ¿Perdón? Con gordo, ok. Dice la palabra de Dios que cuando Abel vino a ofrecer sacrificio, dice que de lo mejor de su ganado le ofreció la grosura de su ganado. Sí. Abel, el primer hombre que ofreció sacrificios a Dios. Y nosotros hoy asociamos la grosura pues como que, ay, la grasa. ¿A quién le gusta la grasa? ¿A quién le gusta la grasita? Traer aquí unas grasitas. A nadie nos gusta, ¿verdad? Pero pues con la edad se nos van haciendo. ¿Y aquí le hacemos? Y si somos sedentarios, pues más. Y lo vemos como algo mal. Pero bíblicamente la grasa era lo mejor del animal. ¿Por qué era lo mejor? Porque esa grosura generalmente estaba recubriendo a órganos vitales. ¿Sí? Esa grasita recubría órganos vitales, ¿sí? como los que nosotros tenemos acá. Y es donde más se nos acumula la grasa, ¿verdad? En el vientre, en el abdomen, ¿sí? Pues esa grasa y esas vísceras era lo más sabroso. Dicen los comentaristas que era lo más sabroso del animal, lo de mayor alimento, el mejor alimento, esa grasa. Y usted sabe que para cocinar platillos sabrosos, ¿qué se necesita? Aparte de los condimentos, la grasita es lo sabroso. Cocine algo sin grasa y como que no, ¿verdad? ¿Qué preferimos? ¿Unos frijoles con mantequita o a unos frijoles con aceite? Pues yo los prefiero con manteca, ¿verdad? Aunque dicen es dañino, pero pues es sabroso. Sí, una vez al año no hace daño. Pero es decir, la grosura no lo vemos como algo malo bíblicamente, sino que era donde estaba lo mejor del animal. Por eso es que Dios dice en Levíticos 3:16, la grosura es de Jehová. La grosura es de Jehová. Y fíjense que la palabra hebrea para grosura también se le puede traducir como abundancia. Como abundancia. Entonces, si nosotros ponemos abundancia en lugar de grosura, dice, serán completamente saciados de la abundancia de tu casa. Serán completamente saciados de la abundancia de tu casa. Sí. Y nosotros sabemos que en los tiempos de David, pues todavía no estaba el templo. Cuando él habla del templo es porque él está visualizando ese edificio, pero a él no le tocó verlo. Sin embargo, él sabía que en la casa de Dios iba a estar que la misma presencia. Dice la palabra que cuando Salomón, que fue su hijo, le tocó construir ese templo y quedó terminado, hizo una oración. Y al terminar la oración, descendió fuego del cielo y era tan intensa la presencia de Dios en el lugar que no podían entrar a ministrar los sacerdotes. No podían entrar los sacerdotes a ministrar por la intensidad de la presencia de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que cuando está hablando de la abundancia de la casa se está refiriendo a la presencia de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con el gozo? Yo le dije, con este pasaje, con este versículo, vamos a hablar del gozo abundante. ¿Qué tiene que ver? Porque usted sabe que en la presencia de Dios, ¿qué hay? Gozo. Hay plenitud de gozo.
Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón y creemos en Él, dice la palabra que serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Serán saciados de la abundancia de tu casa. Serán saciados de lo que hay en la casa. Y que hay en la casa hay presencia de Dios. Y fíjese, no tan solo nos vamos a saciar de la grosura, sino que también dice, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Ah, su mecha. Créanme que ese versículo no había reparado en ese versículo. Usted sabe que al leer la Biblia, pues luego la leemos y a veces de momento nos distraemos y como que nos brincamos un verso. Y yo no lo había visto este pasaje de todo lo que el Señor nos está ofreciendo. Si aprendemos a confiar en Él. Dice, Él te va a poner gozo en tu corazón. Él va a poner gozo, pero no poquito. Va a poner gozo en abundancia. Porque Él te va a hacer que seas saciado de la grosura de tu casa. Y tú dice, y del torrente de tus delicias. Dice, tú los abrevarás. ¿Qué es abrevar? Dar de beber, exactamente, eso es abrevar. Dice, tú les darás a beber del torrente de tus delicias. De tus delicias. ¿Qué piensa usted que es algo delicioso? ¿Qué al hablar de delicioso, qué le viene a usted a su mente? ¿Qué le viene a usted a su mente? Porque lo que es delicioso para mí, para usted quizás no. Pero yo quiero que piense usted en algo delicioso. La palabra de Dios te está diciendo que Él te va a hacer que bebas del torrente de sus delicias. Algo, imagínense, si un platillo común y corriente nos hace que se nos haga agua a la boca, ahora imagínense el torrente de las delicias de Dios. ¿Qué no hará en nuestra vida? Y ese torrente, hermano, no es un cañito, no es un arroyito, no es un río pequeño, no es un río cualquiera, es un río tremendo. Y de ese río grande, Dios quiere hacer que bebamos de esas delicias. Pero ¿qué tenemos que hacer? Anhelarlo. Cada vez que vengamos a este lugar, Señor, hazme beber del torrente de tus delicias, Señor. Yo quiero beber de ese torrente, Señor. Como dice ese canto, dame de beber de tu manantial. Así debemos de venir con esa actitud, esperando beber de ese manantial de vida, de ese manantial de su espíritu. Y Dios dice que lo va a dar en abundancia. Dios nos va a dar abundancia. Y cuando lo probemos, vendrá gozo inefable a nuestra vida. Porque algunas veces nosotros venimos acá y nos sentimos tristes. Debemos de pedirle a Dios que nos llene de su gozo. A Él le gusta que estemos gozosos, alegres. ¿Verdad? Es hermoso estar en la presencia de Dios, pero debemos desear. ¿Qué otra cosa nos da en abundancia? Lean lo que dice 2 de Corintios 9:8. 2 de Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracias, hermana Clara. Piensa lo que está hablando aquí. Menciona la palabra gracia, pero no la está mencionando como un don espiritual que conocemos nosotros. Todos decimos, vivimos en la gracia. Es verdad, vivimos en una época de gracia. Pero lo que está escribiendo aquí Pablo se refiere a otra cosa. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia.
Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. Entonces aquí nosotros vemos que cuando está diciendo la palabra abunde en vosotros toda gracia, se está refiriendo a bienes, ¿sí? No se está refiriendo en este caso a el don espiritual de Dios hacia nosotros, que es la gracia. Se está refiriendo a bienes. Dice la palabra, para que teniendo, dice, siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí lo están entendiendo conmigo o lo están entendiendo de otra forma? Es importante que estemos en sintonía y que le tomemos realmente el valor, la interpretación correcta. Aquí Pablo está hablando de bienes materiales, para que dice, teniendo todo siempre, todo lo suficiente. O sea, Dios entonces, ¿qué quiere para nosotros? Que tengamos. Pero sabe, usted va a decir, pero es que eso no se cumple en mi vida. Yo siempre tengo que andar pidiendo, tengo que siempre estar en la casa de préstamo, tengo que siempre estar endeudado, me tengo que andar escondiendo porque ya no puedo pagar y tengo que andarme escondiendo o poner cara de andarme mal pagado para que no me cobren. ¿Por qué? ¿Está algo mal con la palabra de Dios? ¿O qué pasa? ¿Será que Dios se equivocó? ¿O será que nosotros no hemos desarrollado el carácter que Dios quiere que desarrollemos? ¿Qué pasó? Y lo que me sorprende de este pasaje es que dice, a fin de que abunde en vosotros toda gracia. O sea, que tengas de todo, para que teniendo de todo, abundéis para toda buena obra. Ese es el problema. Ese es el problema. Que nosotros queremos tener para nosotros. Siempre queremos tener para nosotros. Y no es malo. No es malo tener para nosotros algo. Pero también Dios nos da para compartir, para que ayudemos, para que demos al desvalido, para que demos al huérfano, para que pensemos en la viuda que en verdad lo es, como dice Pablo a Timoteo, la viuda que en verdad lo es, para que no estemos acumule y acumule riqueza, sino para que aprendamos a dar. Porque ¿qué pasa cuando nosotros tenemos en abundancia? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos llega el fin de año y nos dan nuestro aguinaldo? Nos vamos a las tiendas. ¡Ay, es la venta nocturna acá! Es que allá hay ofertas. Y es que por acá. Y vámonos al 6 de enero allá a ver los juguetes. Y vámonos por acá. Y vamos a organizar la posada. Y vamos a organizar la cena de Navidad. Y vamos a organizar la cena de fin de año. Y andamos buscando en qué gastar el dinero. Y en algún momento, cuando nos llega ese aguinaldo, decimos, voy a apartar un porcentaje para el orfanatorio, voy a apartar un porcentaje para el asilo de ancianos, voy a apartar un porcentaje para... Pensamos cuando estamos en abundancia en dar a los que lo necesitan.
¿Se dan cuenta? Ese es el problema de nosotros. Ese es el problema. Por eso es que, aunque la palabra de Dios diga algo para nosotros, porque es para nosotros, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. Pero ¿qué hacen? Llega fin de año, ay, ya me puse esta camisa como 5 veces, ya este vestido me lo estrené y ya como que no me gusta. Ay, estos zapatos, pues sí me quedaron, pero el color como que ya no me gusta, ya mejor los voy a sacar. Y nada más andamos pensando en gastar el dinero en nosotros. Dios quiere darnos, hermano, Dios quiere darnos en abundancia. No lo estoy mintiendo, aquí lo dice la Biblia. Aquí dice la Biblia que Dios quiere darnos en abundancia. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tomamos la actitud que deberíamos de tomar cuando nosotros podemos. Si Él viera que nosotros somos generosos, entonces sería diferente la situación. Sería diferente la situación. Pero como no hay generosidad, Abraham era un hombre generoso. Lo vimos, vuelvo a repetir, el martes. Era un hombre generoso que le dijo, le dice a Lot: ¿sabes qué? No quiero que estén peleando nuestros criados. Mira, si tú te quieres ir a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te quieres ir a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero por favor, que no se estén peleando. Escoge lo que más te convenga. Y el sobrinito, pues, nada tonto, se agarró donde había más pasto. Y se fue a la llanura no me acuerdo de cómo se llamaba la llanura. Se fue ahí, a donde había más pasto. Y dejó a su tío Abraham donde había menos. Pero Dios lo bendijo. Entonces usted no piense que si da algo va a decir: híjole, ya me desacompleté. Y si me da COVID, y si me da cáncer, y si mis hijos quieren entrar a la escuela particular, y si... No piense en eso. Yo tampoco le digo que se quede sin nada. Ahorre, es bueno ahorrar. Pero tampoco no deje de pensar en la gente necesitada. Porque cuando dicen un proverbio, el que al pobre da, a Dios presta. ¿Cómo dicen? El que al pobre da, presta a Jehová. Sí, a Dios presta. Sí. Y lo dice la Biblia, no es un dicho cualquiera, es un proverbio. Está en la palabra de Dios. ¿No le quiere usted prestar una lanita a Jehová? ¿Cuántos le han prestado una lanita a Jehová? ¿Cuántos le han prestado? Pues porque no le damos al pobre. Mejor decimos: ay no, que me den a mí, yo tengo necesidad. Y así vivimos. Por eso es que la ventana de los cielos se cierra y no vemos lo que Dios tiene aquí. Pero se lo voy a leer por última vez. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces Dios va a dar, ¿verdad? Aquí es lo que da es bienes. Ya vimos que da gozo abundante, da bienes en abundancia. ¿Qué otra cosa da? Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. Gracias, hermana Clara. Este pasaje me encanta porque dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Es poderoso para hacer. Nosotros pensamos así, miren, en pequeñito, y Él piensa en grande. O ¿cómo interpretaría esto usted? Va a decir: ay, eso como que me suena ya a plática motivacional. Pero pues es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y sabe qué? Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda de Ana? Esta mujer que se empieza a relatar su historia en el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 1. Era una mujer que dice la palabra que no podía tener hijos. El marido se fue a meter con otra y con esa tuvo un montón de hijos. Y esa mujer con la que se fue a meter el marido se burlaba de Ana, porque Ana no podía tener hijos. Entonces Ana, dice la palabra, que fue y ahí en la casa de Dios se postra y empieza a pedirle a Dios un hijo. Y le empieza a pedir un hijo. ¿Qué tiempo se pasó pidiendo? La Biblia no nos dice qué tiempo. Pero fue algo impresionante, hermano. Fue algo impresionante que llegó, que hizo Ana, que llegó a conmover el cielo, que llegó a conmover el corazón de Dios. Y Dios le responde: ¿qué pedía Ana? Un hijo. ¿Y Dios cuánto le mandó? ¿Cuánto le mandó? Se lo dejo de tarea. Pero fueron más, no creo que nada más fue Samuel. Dios le mandó más hijos, ¿sí? Pero porque vio que lo que estaba pidiendo Ana era bueno. ¿Tú para qué le pides a Dios? ¿Tú para qué le pides a Dios? Para gastar en tus deleites, como dice Santiago. Dice: por eso no obtenemos nada, porque le pedimos, pero para gastar en nuestros deleites. Ana le dijo: si me das un hijo, Señor, yo te lo dedico a ti y te lo entrego. Y dice la palabra que después de que el niño creció, llega ahí con el sumo sacerdote Elí y le dice: le prometí a Dios que le iba a entregar a mi hijo y aquí te lo traigo. Y aquí te lo traigo. ¿Tú qué le prometes? ¿Tú qué le pides? Cuando le pides a Dios, ¿te comprometes con Él? Nos comprometemos con Él. A Dios le gusta que nos comprometamos con Él. El compromiso es una parte importantísima en nuestra relación con Dios, hermano. Si no nos comprometemos con Dios, nunca vamos a obtener todas estas cosas que nos dice la palabra. Ni gozo, porque vamos a andar siempre preocupados, con ansiedad, con depresión, con tristeza, con estrés. Ni vamos a obtener bienes, porque no sabemos cómo administrarlos. Ni vamos a obtener el poder que Dios nos está prometiendo aquí. No lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque no nos comprometemos con Él. Ana dijo: si tú me das ese hijo, yo te lo dedico, yo te lo voy a dar, Señor. Y después de que el niño creció y fue ya pudo alimentarse por sí mismo, fue y se lo llevó a él. Diría uno: ¡qué locura! O sea, le pide un hijo y en lugar de que ella lo disfrute, se lo da a Dios. Pues como que no.
No tiene chiste, ¿verdad? Y nosotros así pensamos. Por eso es que no le damos nada a Dios. Por eso es que no le pedimos cosas grandes a Dios. Porque como leemos que la palabra dice, no, cuando te comprometas con tus votos al Señor, paga los votos. Dice, ay no, eso es muy fuerte para mí. Y si no puedo, y si no quiero, y si me arrepiento, y si me olvido. Y ponemos siempre pretextos para coartar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero Dios dice la palabra que la bendijo con otros hijos. Tuvo otros hijos. Gracias, hermano Israel. 3 hijos y 2 hijas, imagínense. Después de que ese útero estaba bidelfo, bicorne, con miomas, con no sé qué tantas cosas tendría ahí ese útero de Ana, Dios lo sana, lo restaura y órale, ahí te van 5 de jalón para que hagas tu marimbita. Y Dios la bendijo. O sea, no tengas miedo. Dios es justo, hermano. Dios es justo, solo que Él nos prueba. Él nos prueba, nos dice, quiero ver que en realidad tienes fe, que en realidad me pides y me lo das, pero yo te voy a bendecir con más. Abraham, ya de 99 años, Dios le da a su hijo, y después, al poco tiempo, dame a tu hijo, a tu único hijo, y me lo vas a sacrificar en tierra de Moria. Y allá se van 3 días de camino, y al llegar, Abraham pone sus piedras, acomoda todo para el altar, manda a Isaac por la leña, y llega Isaac y le dice, papá, ya te traigo aquí para el sacrificio. ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Tranquilo, hijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios no se va a quedar con nada, hermano. Si tú le dices, Dios mío, si tú me das un trabajo, Señor, yo veo la forma de servirte. Veo la forma de que aunque llegue muy cansado del trabajo, te voy a servir, Señor. Si tú me permites entrar a esa escuela, Señor, yo voy a testificar de ti. Y si llego a salir de esa universidad, voy a hablar siempre de ti, Señor. Si tú me das un carro, Señor, como el que te estoy pidiendo, Padre, yo te voy a ir por los hermanos que no pueden caminar y los voy a traer a la iglesia, Señor. Pero Dios nos da el carro y ¿qué decimos? Ay no, si ese hermano ni se baña y me va a prestar el carro. Señor, si tú me das un marido, ya tengo 60 años, pero si tú me das un marido, yo te prometo que vamos a ir a la casa de Dios. Y te da el marido y ahí después, ¿por qué no viniste, hermana? Ay, es que nos fuimos de día de campo, hermano. Es el único día que descansa mi marido y lo aprovechamos para irnos de día de campo. Ah, pues está bien. Está bien. Sí. ¿Se da cuenta cómo nosotros mismos cortamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Pero Él tiene cosas en abundancia. Dios tiene un torrente, dice la palabra de Dios, un torrente de delicias para ti. Tiene abundante gracia, abundantes bienes para que tú los disfrutes, pero también para que los des. Y te da el poder para que todo lo que has pensado e imaginado sea más de lo que tú puedas, de lo que tú imaginas. Sí. ¿Le cree a Dios o no le cree? Créale y cambiemos nuestra actitud. Eso es tener fe. Aquí está implicada la fe. Si nosotros no tenemos fe, siempre vamos a estar limitados. Abraham fue el padre de la fe. Abraham nos deja el ejemplo. Y dice la palabra que él tenía abundancia, era riquísimo. Y finalmente vamos a ver la última. Filipenses 4:19.
pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, hermana Clara. Fíjese la palabra de Dios. Es muy similar a lo que dice 2 de Corintios 9:8. Dice, mi Dios pues, ¿qué va a hacer nuestro Dios? Suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios va a suplir todo. Dios lo va a hacer. Pero debemos de creerle su palabra. Debemos de creer. ¿Sabe por qué Pablo escribió esto en su carta a los filipenses? ¿Sabe por qué escribió esto? La iglesia de Filipo era una iglesia muy pobre. Era de las más pobres que fundó Pablo. Era pobre. Pero en medio de su pobreza que tenían, eran muy generosos. Eran muy generosos. Llega Pablo y le dice a la iglesia, les manda a decir, necesitamos hacer una colecta para la iglesia de Jerusalén que está pasando por circunstancias adversas. Ya se había desencadenado la persecución en Jerusalén. Ya habían matado a Esteban y ya empezaba a haber revueltas ahí en Jerusalén. Entonces la iglesia empezó a disgregarse y empezó a sufrir. Y entonces Pablo le dice a los filipenses, necesitamos hacer colectas para sostener a los hermanos que están siendo perseguidos en Jerusalén. Y los de Filipo respondieron muy favorablemente, a diferencia de los de Corinto. Los de Corinto era gente pudiente. La mayoría de ellos tenían mucho dinero, a tal grado que dice la palabra que cuando celebraban la cena del Señor, los ricachones se iban por un lado y hacían su bolita, hacían su grupito, y los que tenían menos los segregaban, los apartaban. Pero era una iglesia muy pudiente la de Corinto, y era una iglesia que no respondió favorable a la colecta que se estaba pidiendo para la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, los de Filipo, aunque tenían escasos recursos, pero dijeron, claro, vamos a dar, vamos a aportar para la iglesia de Jerusalén, vamos a dar para nuestros hermanos en Jerusalén. Y por eso es que entonces Pablo les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Y es lo que hoy nos dice a nosotros. ¿Sí? A lo mejor no hemos comprobado la abundancia de Dios que Él tiene para nosotros. Pero hoy Él te está diciendo, suéltate, porque Él va a suplir todo lo que te falte. Él va a suplir todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero empieza a dar, empieza a buscar ese torrente de delicias, empieza a buscar a personas que necesiten de tu apoyo, empiézate a comprometer, como lo hizo Ana. Te voy a dar, Señor. Cuando tú, Señor, me proveas, yo te voy a dar, Señor, te lo voy a dar todo. Ese es el principio bíblico. Amén, amén. Y si no aprendemos a vivir de acuerdo a los principios bíblicos, nunca vamos a obtener nada de Dios. Nuestra fe siempre va a ser enana, porque decimos, es que aquí la Biblia dice, pero no se cumple en mi vida. ¿Pero por qué no se cumple en nuestra vida? Porque nosotros no ponemos la parte que nos corresponde. No ponemos la parte que nos corresponde. Dios quiere darnos en abundancia. ¿Qué? Yo no sé lo que tú quieras en abundancia, pero Dios te lo puede dar en abundancia, porque Él es capaz. Dice aquí la palabra que Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ponte de pie en esta hora, hermano.
Yo no sé si tú tengas en esta hora alguna necesidad, algo que nadie más te puede ayudar a solucionar. Pero aquí en los pasajes que hemos visto, vemos que Dios es capaz de dar a nuestra necesidad respuesta. Él tiene la capacidad, nadie más. Te puedes llevar con la persona más influyente. Puedes ser hijo de papi, hijo de mami, que crees que te va a arreglar el mundo, pero ellos no te lo van a arreglar. Lo que necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, estamos seguros en Él, que lo vamos a recibir. Solo debemos de decirle: Señor, cambia mi carácter. Ayúdame a deleitarme, Señor Dios, en ti. Déjame tomar de esos abrevaderos del torrente de tus delicias, Señor. Déjame tomar de ese torrente, Señor. Yo quiero ser saciado de la grosura de tu casa, de la abundancia de tu casa. Señor Dios, yo quiero tener, Señor, abundante de toda gracia, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde, no para gastar en mis deleites, sino que empiece a pensar en el necesitado, empiece a pensar en el huérfano, empiece a pensar en la viuda, empiece a pensar en ese niño que en la calle pide dinero, que empiece yo a pensar en esas mujeres que trabajan y que son las que llevan y sustentan a más de 5 hijos, que empiece a pensar en toda la necesidad, Señor Dios, que hay allá afuera, para que tú, Señor, me des y yo pueda dar al necesitado. Ayúdanos, Señor Dios, a también hacer que lo que pensamos o lo que imaginemos sea más abundante de lo que pedimos o entendemos. Ayúdanos, Señor Dios, a ser suficientes, Señor, en esta vida, que ya no seamos tan egoístas y pensemos en nosotros mismos, sino que aprendemos a pensar en los demás, Señor. Ayuda a mis hermanos. Si hay alguien aquí que está necesitado de una respuesta, muéstrale el camino, Señor, que tú tienes la respuesta abundante para esa necesidad, pero que necesitas compromiso, que necesita esa persona compromiso contigo. Te pedimos que tú te muevas en esta hora, en cada corazón y en cada vida, y que esta palabra, Señor, no quede enterrada, Señor Dios, entre espinos, o que sea pisoteada, Señor Dios, en el camino, o sea quemada por el sol, sino por el contrario, que dé el fruto que tú quieres que dé, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y así también te pedimos que ahora, Señor, recibas esta ofrenda que se va a depositar. Bendice a mis hermanos, Señor, que dan con alegría. Provéeles siempre, que nunca falte el pan en sus casas, y guárdalos de todo peligro, de todo mal, de la gente mala que pueda haber en sus trabajos o en sus negocios. Líbralos siempre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si usted gusta